Estamos en comunicación con Alejandro El Topo Rodríguez, ex diputado nacional de Consenso Federal, director del Instituto Consenso Federal, licenciado en Ciencias Políticas. Buenas tardes, Topo, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de dialogar esta tarde, gracias. No, por favor, al contrario, nos interesaba mucho hablar un poco sobre la ley ómnibus, el DNU, su opinión respecto a esto. Ayer fue 24 de enero y se cumplieron 45 días de gobierno de Milei. Se terminó la primera etapa del gobierno de Milei ayer. Ajá. La primera etapa fue una etapa de ambición refundacional. Milei creyó que iba a refundar la nación con un DNU, el DNU 7023, y con la ley ómnibus. Pero el DNU ya está multijudicializado y va a ser rechazado en el Congreso. Y como ustedes están viendo, además del escándalo que hay con la ley ómnibus, porque se firmó un dictamen en blanco y ahora aparecen párrafos, textos que nadie reconoce como propios, además fue aprobado en una reunión de varias comisiones con 55 votos a favor de ese dictamen oficialista. Pero de los 55, es decir, de los 55 que más quieren apoyar al gobierno, el 61% se lo firmó con disidencias. Es decir, que le dicen que no está de acuerdo con todo lo que tiene esa ley. Ajá. Es decir, que aún los que están más proclives a ayudar al gobierno, en un 61% de esa comisión, le dijeron que tienen reservas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no tienen los votos como para el apoyo a los componentes centrales de ese proyecto de ley. La suba de retenciones, la privatización de las empresas públicas, el cambio en la movilidad jubilatoria, el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, más temas como biocombustible, zona fría, es decir, la decena de temas que le interesa fundamentalmente al gobierno no tienen apoyo. Por lo tanto, esa ley ómnibus no se va a aprobar. Claro. El DNU se va a rechazar y se terminó la primera etapa del gobierno de Milei basada en la idea de refundar la nación con dos instrumentos, un decreto y una mega ley. Ahora habrá que ver cuál es la etapa que viene, pero no hay que tener ninguna expectativa con el DNU ni con la ley ómnibus. Topo, recién nombrabas la zona fría, la ley de zona fría. ¿Nos puede ampliar un poco eso, de qué se trata y qué es lo que no se deroga, o lo que sí se deroga, mejor dicho? Bueno, no está claro qué es lo que va a pasar, pero por supuesto vamos a hacer el análisis. En el año 2002 se aprobó un artículo de la ley de presupuesto en su momento que estableció que toda la Patagonia necesitaba un descuento para los consumos de gas en los hogares porque se consume mucho más gas que en las zonas más cálidas. Sí. Y en el año 2021, es decir, casi 20 años después, aprobamos una ley de ampliación de zonas frías. Esto es, darle a otras regiones del país, que no solo son la Patagonia, la posibilidad de que tengan un descuento en el consumo de gas de las familias, porque se consume en promedio un 94% más que en zonas no frías. Así es que todos los meses los hogares reciben o un 30% o un 50%, según su situación social, 30% o 50% de descuento. Sí, subsidio. Esos descuentos de la factura de gas no tocan ni requieren ni un solo peso del presupuesto nacional. Sí. Porque se financia con un aporte adicional que todos los usuarios hacemos en la factura mensual, que es un muy pequeño monto, a razón de un poco menos de 200 pesos cada 5.000 pesos de la factura total, es decir, que no cambia sustancialmente el monto final. Esos descuentos, en la opinión del gobierno, deben desaparecer. Quieren eliminar los descuentos por zona fría y hacer una reducción muy grande de subsidios en el gas como para aumentar sustancialmente esas tarifas. Ahora, en este capítulo tan triste del Congreso de la Nación, en el que se anunció un acuerdo con un dictamen a la 1:30 de la mañana, pero aparecieron distintas versiones hasta que finalmente 14 horas después apareció lo que aparentemente sería la versión final, que algunos dicen que todavía siguen corrigiendo por fuera del Congreso.
allí fueron y vinieron distintos proyectos y alguno de ellos indicaba que la zona fría iba a seguir, Sí. los descuentos por zona fría iban a seguir. Ajá. Después apareció un texto que dice que no, que sigue la idea del gobierno de derogar De quitar eso, claro. esa ley de zona fría. Pero además, en estas horas, varios diputados, algunos de ellos patagónicos, han salido a decir que acordaron que siguieran los descuentos por zona fría, nada menos que con importantes figuras del Poder Ejecutivo, con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que está todo en un limbo, no se sabe qué va a pasar. Lo cierto es que muchas regiones del país están desde hace un tiempo recibiendo esos descuentos que no son ningún privilegio porque asisten a quienes gastan casi el doble de gas que el resto del país y que no generan un solo peso de déficit fiscal porque se financia con el esfuerzo de todos los usuarios. Claro. No, acá lo peor yo creo que es la incertidumbre, ¿no? Porque uno primero que sí, que no, que se saca el subsidio. Entonces, este Claro. miedo que estamos viviendo, esto, ¿no? De empobrecernos de alguna manera. Leí por ahí, Topo, que dijo, Milei está feliz por el paro. ¿Usted cree eso? Ayer, o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, hablé con una radio de mi ciudad, Andil, y dije que Milei busca la confrontación. Ajá. Y de hecho no me equivoqué, porque lo primero que hizo cuando fue el paro es salir a confrontar con quienes hicieron el paro. Y que como a Milei le gusta la confrontación, estaba feliz de poder confrontar con la Confederación General del Trabajo. Cosa que hizo ayer Milei y hoy hizo el propio vocero presidencial y hacen todos los libertarios. En ese contexto, y aclarando, como el mismo texto del artículo lo dice, si uno lo quiere ver en la página web de la radio, dije que la Confederación General del Trabajo tenía todo el derecho que le asiste a hacer una huelga y una movilización, y puse el ejemplo, el comportamiento de la CGT, como se está manejando desde que inició el gobierno Milei, porque la primera acción de la CGT no fue hacer un paro, fue ir a la justicia y hacer una presentación, de seguir las vías institucionales, constitucionales. Así que sí dije lo que dije y lo hice en el contexto que acabo de sintetizarle. Perfecto. Topo, ¿qué dice usted? ¿Cómo fue la marcha de ayer, la movilización? ¿Fue un éxito, fue un fracaso para el gobierno y para todos los argentinos? No la mediría en términos de éxito o fracaso, sino como parte de un proceso que se está gestando en la Argentina. Yo ayer estuve en la calle, estuve cerca del Congreso y caminando por Avenida de Mayo también. Sí, movilizándose. Y allí había trabajadores que uno claramente reconoce como identificados con sindicatos, pero había también hombres y mujeres que no estaban encuadrados en ninguna identificación sindical. Se vio sectores muy importantes de jóvenes, distintos sectores sociales, y a mí me parece que, a diferencia de lo que ha dicho el presidente Milei, en el sentido de que lo que hubo ayer pretende una representación política cuando debería ser estrictamente sindical, tiene un concepto muy autoritario de lo que es la expresión ciudadana. Cualquiera de nosotros puede acompañar a la CGT y hacerlo desde su propia identidad sin necesariamente tener que pertenecer a un sindicato. Desde este punto de vista, sí, a mí me parece que lo de ayer fue importante en varios sentidos. En el primer sentido, que para mí es fundamental, es que se demostró que la ciudadanía se puede movilizar en paz, en orden, con racionalidad y con mucha responsabilidad para ejercer sus derechos ciudadanos. No hubo un solo incidente que empañara esa movilización. Y en segundo lugar, me parece, como ya le he mencionado, que está en el marco de un proceso. La primera etapa fue, por parte de la Confederación General del Trabajo, hacer una presentación judicial. La justicia ha respondido de manera contundente y ya prácticamente le ha bloqueado al gobierno nacional, básicamente por cuestiones legales, que pueda avanzar en su pretensión de llevarse por delante la legislación laboral con un DLU. Ayer hubo una marcha, una movilización y una huelga general. El día de mañana seguramente será presentación de propuestas en el Congreso para que se tengan en cuenta aspectos que el gobierno no está teniendo en cuenta, la generación de debates, la movilización de ayer
fue en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, y a mí me parece que desde ese punto de vista es un hito a tener en cuenta en el marco de un proceso. Un proceso a poco tiempo de asunción del presidente, ¿no? Con el yo no lo mido en el tiempo de asunción del presidente, Ajá. yo lo miro en las pretensiones del gobierno. Ajá. Bien. En muy poco tiempo, el gobierno quiere refundar la nación. Claro. Por lo tanto, a mí me parece que es muy oportuno que se le ponga un límite a quien quiere refundar la nación con un decreto y con una ley a la que quiere sacar con forceps y amenazando a los diputados y a los gobernadores. No se trata del tiempo que lleva el gobierno, se trata de lo que el gobierno pretende hacer en tan poco tiempo. Así que bienvenida esa protesta y ojalá signifique un brutal freno al autoritarismo de Milei. Muchísimas gracias. Gracias, Topo. Muy buenas tardes. Muy amable, gracias. Era Alejandro Topo Rodríguez, exdiputado nacional del Consenso Federal. Pasaba por Splendid AM 990.